Muy bien, pues muchas gracias, David, por la lectura. Como habéis visto, pues ha leído los 5 versículos de ayer y 3 más de hoy. Así que tenemos mucho por recorrer, debido a que ayer hicimos un parón en el versículo 5. Ahora, ¿cómo vamos a estructurarlo en esta tarde? Pues lo que vamos a hacer es que vamos a correr un poquito por los primeros versículos, es decir, por el primer ejemplo, los 3 grupos del Antiguo Testamento que pone como ejemplo Judas, y nos vamos a enfocar más en los 3 individuos que pone como ejemplo en del Antiguo Testamento. Es decir, vamos a estar mirando con más atención, poniendo nuestro foco más en la mirada en el segundo ejemplo, en el segundo argumento, en el segundo pesher, y el primero lo vamos a hacer un poquito más de corrido porque no tenemos tiempo para hacerlo todo. Así que os lo he puesto un poco en un PowerPoint, esta primera parte, para que podamos ir siguiéndolo con un poco más de celeridad. Y si tenéis cualquier pregunta sobre este texto, pues leéis el comentario de David y ya cogéis toda la amplitud del texto, ¿vale? Muy bien. Primer argumento de Judas calificando a los intrusos, a los infiltrados encubiertamente, como ejemplos del Antiguo Testamento que ya estaban designados para condenación de los que iban a seguir ese camino. 3 ejemplos, como veíamos ayer, de grupos del Antiguo Testamento. El primero son los israelitas cuando salieron a Egipto. De este hablamos largo y tendido ayer, así que vamos a saltarlo, simplemente decir que lo que veíamos como reto para nosotros es también una condena segura para los intrusos si no se arrepienten y se vuelven a Jesucristo. Las segundas son los ángeles caídos. Estos han sido nombrados en Primera de Pedro y en Segunda de Pedro. Judas, en este texto, en el versículo 6, los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los aguardaron prisiones eternas, bajo tinieblas para el juicio del gran día. Usa vocabulario que se encuentra en el libro apócrifo de Primera de Enoch y que a su vez interpreta Génesis 6 del 1 al 4. Y interpreta lo que es la palabra hijos de Dios, que aparece en Génesis 6, como ángeles caídos. ¿Vale? Ángeles que han dejado el lugar legítimo que Dios los había establecido para ellos y lo que habían hecho era mantener relaciones con las hijas de los hombres. Y de ahí habían salido pues los gigantes de la antigüedad que nos hablan en Génesis capítulo 6. No tenemos tiempo de ver todo lo que dice Génesis 6 y ver lo que incorpora de Primera de Enoch, Judas en estos momentos, pero deciros que había una amplia literatura judía dedicada a este tema de los hijos de Dios, ¿vale? Y un amplio abanico de la literatura judía interpretaba estos como ángeles caídos. No así después la literatura rabínica, que ya tenía otra interpretación, ¿vale? Pero en esos momentos, en el contexto, básicamente la interpretación principal del momento sobre ese pasaje es que eran ángeles caídos, ¿vale? Y simplemente dejar una nota que yo abogo también por esta interpretación del texto de Génesis 6. Otro día, si Dios quiere, pues entraremos de lleno en Génesis 6. Muy bien, así que parece ser que Judas da su aprobación a la interpretación de Primera de Enoch que hace de este texto de Génesis 6, interpretándolo también como ángeles caídos que han dejado su lugar legítimo y han hecho algo incorrecto delante de Dios, es decir, han tomado para sí a las mujeres de los hombres. Sin embargo, Judas en este momento no se para mucho a hablar de la inmoralidad sexual, sino se centra más en este ejemplo en la desobediencia a la autoridad que hacen los ángeles, el cómo han excedido los límites delimitados por Dios, donde Dios los había ubicado y cómo ellos se habían revelado en esta situación. ¿Qué les sucede? Pues que son reservados y guardados en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Así que el fin de aquellos que se extralimitan en la autoridad, de la autoridad o de los límites dados por Dios,
son personas que están reservadas para el gran día, el día de juicio. Todo esto tiene que ir resonando en la mente tanto de los que están escuchando esta carta, tanto de los amados, de los que siguen a Jesús, como de los propios intrusos. Y ellos mismos mentalmente deberían, o al menos es toda la intención que tiene Judas, de irse identificando con los condenados en cada caso, con aquellos que Dios va a destruir, con aquellos que están reservados para el gran juicio y, en el siguiente ejemplo, para los que van a sufrir el castigo del fuego eterno. Toda la intención de este texto es tanto ayudar a la congregación y a la comunidad a alejarse de estos intrusos, a ver la perdición que consiste o que hay al final del camino de apartarse de los caminos del Señor y al mismo tiempo de buscar el arrepentimiento para estas personas. Pero evidentemente el arrepentimiento para estas personas solo se puede buscar ayudándoles a entender su terrible situación delante del Dios de gloria. El versículo 3 o el ejemplo 3 es el de Sodoma y Gomorra. Es, de nuevo, pues un ejemplo que lleva al clímax, la severidad y seguridad del juicio de Dios. Sodoma y Gomorra, de nuevo, es conocidísimo por toda la literatura judía. De nuevo, es un ejemplo del castigo y del juicio divino contra aquellos que se rebelan contra Dios. Y es especial, o de manera especial, ejemplifica la inmoralidad sexual y la falta de hospitalidad. Eran dos de los grandes pecados que se cometen allí. ¿Qué significa carne extraña o otra carne? Pues es difícil saberlo con seguridad. Los comentaristas se dividen entre que carne extraña podría significar hacia los cuerpos angélicos o que podría significar directamente las relaciones homosexuales que tuvieron. ¿Por qué? Porque aquellos que querían acostarse con los ángeles no sabían que eran ángeles, o al menos el texto de Génesis 18, al menos en el principio de todo, no da lugar. Luego a lo mejor cuando los ciega, a lo mejor ya sospechan algo, pero de entrada piensan que son personas normales. Así que podría ser que estuviese apuntando también a esto. Creo que sería sabio no apartarnos de los dos. La división natural entre los seres angelicales y los seres humanos ya ha sido rota en Génesis 6 por estos ángeles. Es posible que este intento de mancillar las cosas de Dios, de estropearlas, de pervertir lo que Dios ha establecido también esté aquí. Y la perversión puede ser tanto la inmoralidad sexual hombre con hombre como ser con otro ser. Sé que estamos corriendo un poco, pero tenemos que hacerlo así. Muy bien. Y a estos tres ejemplos les sigue la interpretación que da Judas de estos pasajes. ¿Cómo se aplican en el momento actual? Pues esta es la solución. No obstante, de la misma manera, también aquí tenemos estos hombres. Todos los textos estaban en el pasado, ahora vamos a ver textos que están aplicados en el presente y cómo los ejemplos del Antiguo Testamento tienen una aplicación directa a la realidad de la comunidad. Está trayendo estos textos a la realidad de la comunidad en la cual están viviendo. Dice que son soñadores, ¿no? Soñando. Y parece ser que es una posible referencia a Jeremías 23-25, cuando hay esta denuncia de parte de Jeremías sobre los profetas falsos. Dice Jeremías 23-25. He oído lo que dicen los profetas que profetizan mentira en mi nombre, diciendo, he tenido un sueño, he tenido un sueño. Así que es posible que estos soñadores se intentasen hacer pasar por profetas o por tener revelaciones que, como veremos más adelante, se igualaban a la enseñanza del liderazgo de la comunidad e intentaban ponerse al mismo nivel o quizás por encima de ellos, enseñando otras verdades que incitaban o llamaban al libertinaje, como hemos visto, y al final a la negación de la señoría de Cristo sobre sus vidas. Así que pueden ser personas que tienen experiencias estáticas o que al menos dicen tenerlas o simulan tenerlas, y que ahí reside, pues, digamos, su justificación para intentar apoderarse de la congregación con sus enseñanzas. Dice que mancillan la carne, rechazan la autoridad
y blasfeman de las majestades angélicas. Es decir, que los que acabamos de ver en el Antiguo Testamento acerca de Judas, la inmoralidad sexual, el rechazo de la autoridad y el desafío a las autoridades espirituales, pues es en lo que están viviendo ellos en este momento. Hay algo que hacen que es auténticamente irreverente, soberbio y blasfemo, y es blasfemar, hablar mal, ser irreverente de las autoridades angélicas. ¿Vale? Y es que en la Biblia se da a entender en distintos pasajes que hay una jerarquía espiritual en el mundo que no vemos, y que esa jerarquía espiritual está puesta en unos inicios por Dios, y aunque hayan huestes de maldad, pues es en la que vivimos. Y sin embargo, estas personas se están desafiando, veremos que probablemente blasfeman incluso contra Satanás, sin ningún tipo de temor ni de pudor, situándose por encima. Ahora veremos el ejemplo que trae, la ilustración que trae. Pero hablan mal de las majestades angélicas. Así que no solo son irreverentes con el liderazgo, sino que son irreverentes con todo el mundo espiritual que está encima de ellos, y que en el versículo 9 dice que desconocen completamente. Muy bien, versículo 9 dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Tanto el arcángel Miguel como el Gabriel son los dos únicos ángeles mencionados por nombre en el Antiguo Testamento. De ellos, de nuevo, pues hubo una gran proliferación de literatura en torno a ellos, y el más prominente pues fue Gabriel, que más escritos tuvo en la literatura judía. Este es el que es mencionado aquí. Seguro que lo conocían todos ellos, por eso lo menciona Judas. Y es muy probable que esto esté en un texto apócrifo que no tenemos, ¿vale? Que es el testamento de Moisés o la asunción de Moisés, ¿vale? Que parece ser que son dos textos distintos, o que uno incorpora al otro. Hay cierto debate sobre ellos, pero hay menciones de estos escritos en los padres de la Iglesia, y que contenían seguramente esto que tenemos aquí. Sea que haya un escrito que no tenemos que relata esto, o que fuese algo de la tradición oral, parece que Judas valida lo que el suceso. De hecho, que el arcángel Gabriel, el arcángel Miguel, contendiese con un ser angelical, pues sale en Daniel, ¿verdad? Cuando se opone a la oración, ¿no? O al mensaje que Dios le va a dar a Daniel, y se lucha contra él, el príncipe de Persia. Y después también el texto de no te reprendas es un texto que aparece en Zacarías, ¿vale? Capítulo 3, versículo 2, cuando hay un acusador delante de Josué diciendo que es impuro, que es injusto, que no puede representar a Dios o vestir las vestiduras de Dios. Y sin embargo, pues el ángel le dice: el Señor te reprenda, ¿vale? Así que todo lo que tenemos contenido en esta ilustración encaja perfectamente dentro de los patrones bíblicos. Este texto, el que tenemos en la Biblia, el de Judas, es inspirado. No significa que el texto al que hace referencia lo sea. De hecho, entendemos que no lo es, y no lo tendríamos en la Biblia, ¿vale? Lo hubiese guardado el Espíritu Santo para nosotros. No significa que no pueda ser verdad lo que está aquí, y parece más bien que Judas cree que este relato es acertado y auténtico. Podría ser también que simplemente lo menciona como ejemplo, porque ellos le conocen y les sirve exactamente esa ilustración para compararlo. Pero parece, yo tiendo a pensar más bien que encaja con lo de verdad, que el Espíritu Santo ha convalidado este suceso. Muy bien, sea uno o lo que otro, lo que está clarísimo de este texto es la enseñanza. Y es que ni siquiera alguien muy superior a cualquier ser humano, el arcángel Miguel, se atreve a proferir blasfemias, maldiciones, juicios contra el mismísimo Satanás, sino que se deja todo juicio a Dios. Y aquí el gran contraste entre estos intrusos, entre estos engañadores encubiertos. Son soberbios, son pretenciosos, suenan con autoridad, pero en verdad son blasfemos y están muy alejados
de la humildad, del temor bíblico y de la confianza en Dios que manifiestan sus servidores, como el arcángel Miguel, y sin embargo ellos no manifiestan nada de esa servidumbre. Muy bien, y por último el versículo 10 dice: mas estos blasfeman las cosas que no entienden y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto. Por estas cosas son ellos destruidos. Su comportamiento es semejante a los de animales irracionales. Blasfemar de lo que no entiendes, meterte en visos de este tipo, es un riesgo para la vida de cualquiera, y además lo hacen con toda tal ignorancia porque carecen de toda la luz espiritual y el discernimiento que da Dios sobre estas cosas. Si, como hemos dicho, si algo da Dios sobre todos estos temas es llevarlo con humildad, con mansedumbre y con temor de Dios, y sin embargo ellos están manifestando exactamente lo contrario. Así que lo que hacen es comportarse como animales irracionales, y esto nos recuerda a lo que sucede cuando el ser humano se levanta contra Dios en toda soberbia, que al final, como Nabucodonosor, acaba viviendo como un animal y pastando la hierba del campo. Ser soberbio contra Dios es igual que rebajarse a un animal, a alguien que no tiene razón ni hace uso de su razón y solo sirve para ser apresado porque persigue sus instintos sin pensar en nada más que satisfacer sus deseos y sus apetitos. Como Nabucodonosor solo recibió la cordura cuando miró al cielo y reconoció que Dios es Dios. Muy bien, este es el tipo de personas que se habían infiltrado y que quizás nos puedan parecer, y nos debe parecer alarmante, bochornoso. ¿Cómo puede haber en la iglesia gente que hable con esta ligereza, que sean tan soberbios, que defiendan la inmoralidad sexual y todo este tipo de cosas? Pero sin embargo, estos, como decíamos, como veíamos el otro día, estos infiltrados tienen la habilidad de hacerlo poco a poco y de manera que muchos de nosotros, si no estamos atentos, no lo vamos a percibir. Y poco a poco van a ir entrando en la iglesia. Al final, cuando lo pones en contraste con la luz del Evangelio, es claro, como lo estamos viendo quizás en estos momentos, ¿no? Vemos aquí y decimos, bueno, pues esto hay que echarlos de la iglesia, punto, ¿no? Hay que disciplinarlos, y si no, pues como dicen las Escrituras, pues cualquiera que se llame hermano y viva de esta manera, hay que apartarse de él, hay que apartarlo, hay que señalarlo. Así que, pero sin embargo, tienen la habilidad de que el Evangelio empieza a rebajarse y por lo tanto aquello que nos capacita para discernir qué es lo que está mal y qué está bien, empieza a ser para nosotros también difuso, si es que no lo hemos confrontado antes. Muy bien, hasta aquí el primer ejemplo. Vamos a meternos de lleno con el segundo ejemplo. Y ya he consumido casi la mitad del tiempo. Muy bien. Dice el versículo 11: hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y por lucro se lanzaron al error de Balaam y perecieron la rebelión de Coré. De nuevo hace uso de un triple ejemplo, ¿vale? Como es de uso común en la literatura judaica. Y tres ejemplos de nuevo que son absolutamente conocidos por todos aquellos que están escuchando. El primero de ellos es Caín. El pecado de Caín es la envidia, la codicia, que se apodera de él. Su ofrenda no fue aceptada, sin embargo, la de Abel sí que lo fue. A pesar de la exhortación y la reprimenda del mismo Dios, Caín no lucha contra su pecado y se abandona a él. El resultado de no luchar con el pecado, pues siempre es la muerte. En este caso, la muerte de su hermano, y sobre su propia vida la amargura, un camino, un tránsito en un camino de amargura y de condenación de no retorno. Es considerado por la tradición judía como el primer asesino y aquel que enseñó a los demás a asesinar. Y aquí viene una gran pregunta con este ejemplo. ¿Cómo va la envidia en nosotros? ¿Qué sucede en nuestro corazón cuando alguien es alabado por encima de nosotros? O cuando somos desaprobados en nuestro ministerio.
es importante notar que cuando Caín, como Abel, se acercan a Dios, se acercan con una ofrenda a Dios, su pretensión es alabarle. Así que estamos hablando de dos personas que están haciendo la misma labor, ofrendar a Dios, y aparentemente con la misma integridad. Sin embargo, Dios conoce el corazón de cada uno y aprueba a uno y desaprueba al otro. Y a pesar de que Dios, como hemos dicho, inicia el cambio en Caín, sale a su encuentro en misericordia a pesar de que está haciendo mal y le pide que recapacite, Caín sucumbe al pecado. Rechaza a Dios en su orgullo. Así que tenemos en la historia de Caín la envidia con su hermano, porque Dios aprueba a su hermano y a él no. No puede matar a Dios, por razones obvias, así que decide matar a aquel a quien Dios aprueba. No sé si os suena esto de Satanás. Así que tiene la envidia y tiene el orgullo de que su opinión es mejor que la de Dios. En Caín hallamos dos de los pecados más abundantes de las comunidades cristianas, que son el orgullo y la envidia. Muchas veces son pecados que se dan incluso en aquellas iglesias de más solera, de más importancia, que llevan más años y que han sido iglesias madre de otras iglesias o primeras iglesias o cosas por el estilo. La comparativa que hace Judas de los infiltrados con la persona de Caín no es tanto que los infiltrados y Caín luchan con la codicia o el orgullo, porque todos luchamos contra ellos, sino que han luchado o se les ha presentado y se han abandonado a ellos. No es que porque sintamos envidia o porque seamos orgullosos vamos a ser como Caín. Vamos a ser como Caín si cuando sentimos envidia o sentimos orgullo no lo sometemos a Cristo y buscamos su rostro de manera inmediata. Vamos a poner algunos ejemplos de cómo podemos caer nosotros en la envidia. ¿Qué te parece si el liderazgo de tu iglesia, sea el consejo de ancianos, el pastor o el que sea, se reúne contigo para decirte que el Señor no te ha dado dones para el ministerio que estás realizando, que no está siendo de bendición, sino que más bien está siendo de tropiezo para su reino? Evidentemente, se entiende o se sobreentiende que lo hacen con cariño, que lo hacen con amor, que lo hacen después de haber orado y que te dicen que consideran que deberías cambiar de ministerio o que se comprometen a orar contigo el tiempo suficiente hasta que Dios guíe tu vida a otro ministerio. ¿Cuál sería tu reacción? ¿Cuál sería mi reacción? ¿Explotaríamos en ira y en ataques? No tenéis ni idea. Yo llevo toda la vida haciendo esto, ¿me vienes ahora tú con esas? ¿Ah, sí? Pues me marcho de la iglesia. A ver cómo te apañas ahora sin mí. Lo dejo ahí todo colgado. ¿Y quién lo va a hacer? ¿Menganito? ¿O fulanito? ¿O el otro? ¿O sin embargo darías una respuesta sosegada y tranquila del estilo: bueno, gracias por vuestro amor, por decírmelo, me duele lo que me estáis diciendo, pero voy a buscar al Señor y lo voy a poner en oración porque quiero hacer lo mejor para Él? O los ministerios y los tiempos son del Señor, haga el Señor conmigo según le pareciere. Envidia, orgullo, también son cosas que nos afectan. Evidentemente puede haber muchas razones por las que alguien esté ejerciendo un ministerio que no es útil para la obra de Dios en la iglesia. No solo puede ser una cuestión de que no tengas el don. Puede ser que estuvieses o estés en ese don porque no haya nadie más en ese ministerio, porque había esa necesidad y aunque no tuviese el don, pues estuviste obligado, forzado a hacerlo. Que esto en sí no tiene por qué ser de entrada malo, pero luego hay que desarrollarlo y buscar la voluntad del Señor y crecer en ese ministerio. Puede ser que haya un descuido del liderazgo en el cuidado tuyo, de cómo ayudarte a crecer en este ministerio, en cómo darte consejos, cómo animarte, cómo poder hacer que seas productivo en ese ministerio. O puede ser que no haya nadie que haya tenido el amor para decirte que no vales para este ministerio.
puede ser también que lo hayan hecho porque temen tu reacción, que seas una persona arisca y no te dejes aconsejar de manera fácil, ¿no? También podría ser que lo que sucede en tu ministerio es que estás apartado de Dios, que hace tiempo que no andas en un caminar fresco y abundante con Dios, y evidentemente eso lo nota todas las personas que están recibiendo tu ministerio bajo al que estás tú sirviendo. O simplemente puede ser que el Señor nunca te haya llamado a este ministerio. La pregunta es importante. ¿Eres o soy un vaso de barro moldeable para el Señor? ¿O estamos tan endurecidos como barro que el mínimo roce hace que explote nuestro barro en mil pedazos? Tristemente, cuando esto suceden cosas parecidas en las iglesias, las personas, o algunas de ellas, salen con todas las armas que tienen para atacar y defender su posición. Pleitos, enemistades, celos, envidias, división, grupitos, todas las armas que uno puede encontrar para intentar defender su ministerio y ponerse en contra o su servicio o su don en la iglesia. Esto es quizás lo que explica muchas de las situaciones de nuestras iglesias, el problema de Caín. Que hermanos o hermanas, nosotros mismos estemos haciendo esta labor de murmurar contra el liderazgo, de envidiar a otros hermanos, de hablar mal de ellos, y hayamos empezado de manera sutil a poner caras, a no saludar, a hacer el vacío, a hacer ademanes y aspavientos cuando alguien habla, o un paso más allá y, como decía, pues hacer petit comité y empezar a intentar menoscabar el ministerio o el servicio de alguien solo porque tiene tu mismo ministerio y te sientes atacado. Por ejemplo, yo como predicador, pues no tengo mucha envidia, bueno, más bien no tengo ninguna envidia, de predicadores como Paul Washer o como estos famosos, Miguel Núñez o un tal David Burr, ¿vale? No juego en esas ligas, así que pues para mí es un ministerio bendecido, doy gloria a Dios por ello y lo puedo recibir y me parece fantástico. Ahora cambia un poquito la cosa cuando el predicador es un predicador más o menos de mi edad, de mi entorno, que tiene más o menos la influencia sobre las mismas personas que yo tengo, que además se nota que Dios está con él y que recibe grandes alabanzas. O que alguien enseguida piensa en él para unas conferencias, para un retiro de jóvenes y que sale el primer nombre. Y ahí sí que noto yo que en mi corazón hay envidia y que debo ir corriendo al Señor a buscar su misericordia. Porque no sé por qué en esos momentos tengo la especial habilidad de ver todos sus defectos y obviar todas sus virtudes. Me parece que sus virtudes son casi carambolas, en cambio sus defectos son tan grandes y alucino con que la gente no los pueda ver. Pero claro, la gente es ciega. Así que debo tratar estas cosas en mi corazón. Creo que es algo que muchos de nosotros podemos compartir en nuestros ministerios, o quizás no en nuestros ministerios, pero en nuestras amistades. O quizás cuando nuestra familia o la familia de otros alabada en la iglesia. Y sin embargo mi familia, que lleva toda la vida ahí, pues empieza a perder su posición. O de lo contrario, que nunca ha sido alabada mi familia y sin embargo siempre es la de nosotros, y empieza a haber un sentimiento de envidia o de este tipo de cosas. ¿Cuántas cosas tristemente no han explotado en las iglesias por situaciones como esta? El ejemplo de Balaam. Dice, y por lucro se lanzaron al error de Balaam. Así que el pecado que está contemplando en estos momentos Judas es el soborno para realizar labores indignas, o al menos la búsqueda del dinero a expensas del reino de Dios y de su justicia. Aquí en estos momentos es fácil que nos venga a la mente, y es correcto, pensar en pastores o en predicadores, quizás telepredicadores que están de manera
vergonzosa, constantemente pidiendo dinero, contrario al Evangelio y diciendo que vas a ser sanado si envías 10 euros y que en ese momento la bendición te llega a tu vida, o cualquiera de estas cosas que son verdaderas aberraciones del Evangelio de Dios. Pero se pueden dar en otros ámbitos. Escoger, yo siempre hablo del pastorado, en primer lugar porque es donde yo me muevo, pero también porque Judas está pensando en personas que quieren ocupar el liderazgo, o al menos socavar el liderazgo. Pero puede ser en otros ministerios, de alabanza, de joven. Buscar el lucro, buscar un ministerio porque me pagan mejor. Hay quizás en algunos círculos incluso la tendencia de considerar el ministerio como algo, como una oferta laboral más, ¿no? Y ver cuánto me pagan, los beneficios. Quizás, no digo que siempre sea así, ni mucho menos, a veces puede haber la tentación de buscar estas cosas en vez de la voluntad de Dios para mi vida, ¿no? El deseo de los bienes materiales nos pueden afectar por su abundancia, pero también nos pueden afectar por su escasez. Hay la tentación de presentar un ministerio maquillando las necesidades económicas, es decir, ampliándolas, aumentándolas, diciendo lo mal que estamos económicamente, poniendo mala cara, mal rostro, para tocar corazones, para que la gente se mueva, para tocarnos, y hacer todo esto porque estamos buscando el dinero en vez del reino de Dios. Una de las cosas que Balaam hizo es enseñar además a Balac cómo poder vencer al pueblo de Dios. Enseñarle cuáles son los trucos, las maneras en que por aquí puedes ir y los vencerás, porque no podía maldecirlos, porque Dios no se lo permitía. Sin embargo, nos dice Números 25, del 1 al 3, que les enseñó que a través de la inmoralidad sexual y de tener relaciones con mujeres paganas, el Señor se iba a enfadar con ellos y apartarse de ellos. Y de hecho, esto es lo que sucedió. Así que Balaam también representa la enseñanza a errar en el camino. De nuevo, nos debemos de preguntar nosotros mismos qué tipo de evangelio estamos enseñando a otros con nuestra vida, ya sea de boca, ya sea de comportamiento. Un ejemplo: ¿has perdido la esperanza en Dios? En que Dios está guiando tu camino, en un Dios que habla, en un Dios que te dirige, y así lo enseñas a otros solo con el ejemplo. Quizás no hace falta ni decirlo. Has perdido el contacto con Dios y entonces te esfuerzas en relativizar todas aquellas personas que hablan de que tienen un tiempo con Dios, que Dios los ha tocado, que Dios los ha renovado, o que se acaban de convertir con un simple pues ya se te pasará, irónico, sarcástico y cargado de negatividad. Esa es una manera de enseñar, o de enseñar a otros a caer y a alejarse de Dios. En lugar de reconvenirte a ti mismo por ver a otros vivir en la fe y retarte y tomar el reto de Dios para tu vida, lo que haces es levantar un muro y vivir de manera legalista lejos de los caminos de Dios. Que Jesús mostramos a otros es también una manera en que podemos inducir al error a nuestros hermanos. El ejemplo de Coré. Y perecieron en la rebelión de Coré. Coré también es de nuevo otro personaje conocidísimo en la tradición judía. Era un levita que servía en el santuario. Junto a Datán y Abirán se levantaron, se rebelaron contra Moisés y Aarón, y es el clásico ejemplo de rebelión contra el liderazgo. El juicio de Coré fue absolutamente espectacular. La tierra se abrió y los tragó vivos por rebelarse contra aquellos que Dios había designado como sus líderes. De nuevo, esto es una advertencia enorme para la comunidad y contra estos falsos intrusos, estos falsos profetas. El juicio de Dios está a punto de abrirse.
la tierra para tragarte a ti. Dios ha organizado el mundo y ha organizado la Iglesia en base a este principio de autoridad. Pero hoy la tentación es enorme. El mundo empuja para que nos rebelemos contra todo principio de autoridad. Y déjame decirte que si has nacido en este siglo XX y XXI, tú y yo estamos afectados por este tema de la rebelión a la autoridad. Queramos o no queramos, tenemos luchas con este tema. En primer lugar, viene toda esta rebelión de la autoridad por el mal uso de la autoridad. Esto es, en un sentido, es lógico. Hay mucha de la autoridad que evidentemente ha sido ejercida por seres humanos que son pecadores, que se han convertido en situaciones autoritativas y se han producido verdaderos abusos, verdaderas desgracias, desde gobiernos hasta líderes de iglesia que han abusado con su autoridad y han destrozado vidas con sus palabras, con sus énfasis, con sus juicios. Incluso dentro de las familias conocemos también verdaderas situaciones de desgracia por este principio de autoridad mal ejecutado. El problema es que el principio de autoridad no es malo, porque hayan personas que lo ejerzan mal. La predicación puede ser mala si lo haces mal, pero no significa que la predicación en sí sea mala. Así que esto es uno de los puntos que hace que se haya una rebelión del ser humano contra el principio de autoridad. Pero, en segundo lugar, es un principio de rebelión al final contra los límites que Dios ha establecido. Se ha convertido la palabra autoridad en nuestra cultura y tristemente cada vez más en nuestras iglesias en algo peyorativo, malo y repugnante. Casi hay que pedir perdón por hablar de autoridad en nuestras iglesias, por hablar de autoridad en el matrimonio, por hablar de autoridad con los hijos o cualquier otra posición o institución que Dios ha establecido como fuente de autoridad. De hecho, llegamos al punto de que cualquier persona en autoridad es sospechosa de inmediato de ser un opresor. Esta es la cultura en la que vivimos. Y déjame decirte que si tú eres hombre, blanco y heterosexual, eres un opresor para esta cultura, hagas lo que hagas. Tristemente estamos en este punto. Y el mundo está dando la vuelta a los principios de autoridad y de sumisión que hay en las Escrituras. Estos principios de autoridad están claros de principio a fin a lo largo y ancho de toda la Biblia. Y el ejemplo mayor y clásico sobre este tema es la persona del Señor Jesucristo, que siendo exactamente igual que Dios el Padre, se sujetó en la autoridad de Dios el Padre. Y si aquel que es igual al Padre se somete en su relación y en su rol a Dios el Padre, cuánto más nosotros nos hemos de someter en primer lugar a Dios y a Jesucristo y en segundo lugar a todo aquel que Dios haya establecido que debemos someternos. No doy más ejemplos porque esto podríamos abundar mucho y se nos va un poco el tiempo. Pero rebelión contra la autoridad es un principio que destruye vidas, matrimonios e iglesias. Es prácticamente imposible decir o disciplinar a alguien, que significa restaurarlo a la obediencia a Dios en nuestras iglesias. Porque la autoridad es algo que ya no se tiene en cuenta. Y si no me gusta la autoridad que me están dando, me voy a la iglesia de al lado. O etcétera, etcétera. Muchas veces de padres no puedes cambiar, pero en cuanto puedes, pues te vas de casa. Muy bien. Así que tenemos la envidia y el orgullo y la codicia de Caín, tenemos el amor por el dinero de Balaam, tenemos la rebelión de Coré, y todo esto es lo que están encarnando y viviendo estas personas que están pervirtiendo el Evangelio en la iglesia. Y muchas de estas cosas también nos afectan a nosotros. Ahora dice en el versículo 12, estos son los escollos ocultos en vuestros ágapes cuando banquetean con vosotros sin temor.
apacentándose a sí mismos, son nubes sin aguas llevadas por los vientos, árboles de otoño sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Son olas furiosas del mar que arrojan como espuma su propia vergüenza. Estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. Fijaos de nuevo estos, ¿vale? Va a dar la explicación de estos ejemplos. Estos son los que tenemos en nuestro entorno, está diciendo Judas. Y da toda una serie de ilustraciones, que son unas ilustraciones pensadas al dedo, al dedillo. Podemos leerlas y parecer pues aquí un árbol, aquí una nube, aquí un banquete, y que pues es un poco más todo de lo mismo. Sin embargo, todas están pensadas y tienen una gran enseñanza. Básicamente, o a grandes rasgos, lo que está diciendo acerca de estos intrusos, es que son personas que aprovechan oportunidades de descuido o de relax de los creyentes. Dice que cuando banquetean con vosotros. Así que en los momentos de ágape, en los momentos de comunión, no quizás cuando estamos reunidos y escuchando la palabra de Dios, pero sino en los momentos de relax, de comunión, de hablar. Es en esos momentos que aparecen y que lo que están haciendo es una labor de servirse a sí mismos, de ganarse el favor de otros para justificar sus posturas y sus deseos. Se apacientan a sí mismos, dice el texto, y es una clara alusión a Ezequiel 34, versículo 2, que dice: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así dice el Señor Dios: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Así que este texto está recordando este de Ezequiel. Y las metáforas de la naturaleza, estos intrusos, ahora las veremos con más detalles, pero básicamente estos intrusos prometen mucho, pero en verdad están vacíos. Y solo lo que aportan a la vida de los que están escuchando es desengaño, es desánimo, es necesidad continua de satisfacción, porque lo que están viviendo, lo que están aprendiendo, lo que están viendo no llena, no satisface realmente, y además están sucumbiendo a su ferocidad, su bravuconería, son olas feroces, ¿vale? Echan espuma, ¿vale? Y están sufriendo bajo una influencia tóxica para sus vidas. Y esto resalta de manera abismal, y es un contraste tremendo con la persona del Señor Jesucristo. A diferencia de estos intrusos, la persona de Jesús brilla y es exaltada de manera inequívoca. Y toda esta serie de ilustraciones tienen su contrapunto en la persona de Jesús. Son falsos pastores que se apacientan a sí mismos, como la referencia a Ezequiel, y además dice que son escollos que están escondidos bajo el mar, es decir, que tú vas tranquilamente navegando con ellos, vas en su camino y de repente chocas con algo que no has visto, porque son falsos guías. Ahora, esto es exactamente lo contrario de la persona del Señor Jesucristo, porque Él dice que Él es el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6. Así que andar con Jesús es andar por un camino seguro que te llega al Padre. No es navegar por un camino que vas a chocar con una roca que no se ve, con un escollo. Si en tu versión dice otra cosa que no me acuerdo exactamente, lo más adecuado sería escollo, es decir, algo que es del ámbito marino, algo que está escondido, una roca que está escondida bajo el agua. Jesús conoce todos los escollos del camino. Así que andar en su camino es andar con seguridad. De hecho, Jesús tiene la capacidad de andar sobre el mar. Y de esta manera no sucumbir nunca a los escollos que hay debajo. Pero no solo tiene la capacidad de andar sobre el mar, sino que además tiene la capacidad y el poder de hacerte a ti andar sobre el mar, como lo hizo con Pedro. Así que seguir a estos intrusos es naufragar, seguir a Jesucristo es andar por aguas seguras.
Además, Él es el buen pastor que pone su vida por las ovejas, alguien que no está pensando en agradarse egoístamente a sí mismo, en apacentarse a sí mismo, sino que desea todo el bien por sus ovejas a tal punto que da su vida por ellas. A diferencia de las nubes que no traen agua, Jesús trae un agua que llena y sacia de verdad. No hay nada más triste y de más desánimo para una sociedad agraria. Lo que pasa es que nosotros pues, no somos muy agrarios y nos importa muy poco que las nubes no traigan agua, ¿no? Porque abrimos el grifo y se acabó. Pero más bien nos molesta que llueva. Así que, sin embargo, para una sociedad agraria y una sociedad que, si es el ámbito judío de Palestina, depende de las lluvias tardías y de las lluvias de tempranas, de las lluvias de otoño y de las lluvias de primavera para poder tener cosechas, ver nubes que parece que van a llover y estar esperando y no traer agua es sinónimo de muerte de cosechas, de pasar hambre y de auténtico temor por su vida y por su familia. Esto es lo que traen los falsos intrusos. Sin embargo, el Señor Jesucristo es descrito como aquel que tiene el agua verdadera, aquel de cual bebes un agua que nunca más vas a tener sed. Juan 4:14, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Como creyentes, nosotros miramos las nubes del cielo, pero no lo hacemos con el desánimo, en este sentido, porque nos van a traer calamidad, sino con la esperanza de que un día veamos al Señor Jesucristo montado en ellas y llamándonos a su encuentro con Él en las nubes del cielo para su gloria. Otro de los ejemplos son los árboles estériles, los árboles de otoño sin fruto. De nuevo, otra situación absolutamente decepcionante, ¿no? Ir a buscar fruto a un árbol y encontrarte que no da nada después de haber estado tanto tiempo labrándolo y regándolo y cuidándolo, podándolo y todo este trabajo que hay en él, y al final es un trabajo inútil que no sirve para nada. Los árboles sin fruto y sin raíces de este texto nos hablan de la esterilidad del ministerio de los infiltrados. Por mucho que están haciendo, al final no va a servir para nada. Todo lo contrario, evidentemente, del ministerio de Cristo, que está lleno de fruto. Dice Isaías 53:11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Además, todos los que verdaderamente hacen alguna labor para Él, solo lo pueden hacer satisfactoriamente estando en Él. Recordemos las palabras de Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese dará mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Así que la implicación de que no den fruto es que estar sometidos a su liderazgo es estar vacíos, es estar decepcionados, es estar engañados, pero además es una clara evidencia de que no están en Cristo. Porque si no traen fruto es porque no están en Cristo. Sin embargo, la palabra desarraigados también nos trae otra ilustración. Todos los que no son de su rebaño, de su familia, de su pueblo, van a ser desarraigados. Mateo 15:13 dice, pero él contestó y dijo, toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada. Así que, de seguro que si los infiltrados de nuevo no se arrepienten, que si los intrusos, los encubiertos, van a ser desarraigados y van a ser echados afuera del reino de Dios. Olas furiosas del mar, es decir, llenas de bravuconería, de ira, acciones que entorpecen, que ofenden, que son hostiles, que te hacen sentir mal cuando estás viéndolas, que disgustan al pueblo de Dios, que traen vergüenza cuando las contrastas con el carácter manso y humilde del Señor Jesucristo. Texto de sobras conocidos por todos nosotros, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso
para vuestras almas. Así que tenemos a gente con ira, con turbulencias, con inestabilidad, con hostilidad, que son lo contrario al pastoreo, a la presencia del Señor Jesucristo en la vida de las personas, que produce mansedumbre, que produce humildad y descanso. Aprender de Jesús es la única manera de estar en paz, en medio del caos de este mundo, incluso aún con nuestro caos interno, y puede ser que tristemente en el caos de las comunidades eclesiales que estemos, si lo hay. Pero en Jesús tenemos paz verdadera y auténtica, independientemente de las circunstancias. Por último, otra cosilla más de la mansedumbre de Cristo. Y es que si el contraste de la ira es la mansedumbre de Cristo, la ira de Cristo es la que se va a revertir sobre estos intrusos. Puede que asuste sus palabras, su ira, pero mucho más va a asustar la ira del Cordero. A tal punto que dice Apocalipsis que decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Así que su ira al final va a ser enjuiciada por la ira del Cordero, y es una ira absolutamente inaguantable y terrible. De hecho, es de tal punto inaguantable la ira de Dios que el único que la ha podido aguantar es su mismo Hijo, como veíamos esta mañana, al morir en la cruz, soportando toda la ira de Dios que ninguno de nosotros es capaz de pasar y sobrevivir. Por último, son estrellas errantes, que es decir, planetas. Las estrellas errantes, a diferencia de las estrellas fijas, pues no servían para guiarse pues navegando por el mar o caminando por el desierto, o en aquella época donde, a diferencia de esta, había un cielo con estrellas. No es que no exista todavía, pero simplemente ya no lo vemos, o en casi ningún lugar podemos contemplarlo. Ahora, si uno se fijaba precisamente y se guiaba por estrellas errantes, es decir, por planetas, al final iba a perder el rumbo, porque se van moviendo. Sin embargo, las estrellas fijas son buena guía. Esto es lo que está diciendo. Estas personas son estrellas errantes, líderes que van a llevarte al pozo, que te van a arruinar la vida, que tristemente van a desgraciar tu vida y te van a alejar del Evangelio. Sin embargo, es precisamente todo lo contrario de Jesucristo. Él es el lucero resplandeciente de la mañana que da un testimonio fiel y verdadero. Apocalipsis 22, 16. Así que Jesús es el camino, es el buen pastor, es el fruto verdadero, es aquel que es manso y humilde, es el lucero resplandeciente. ¿Por qué cambiar a Jesús por estas cosas? A pesar de lo atractivo o de lo influyente que sean las voces que nos hablan de otro evangelio, más fácil de seguir en un principio, que prometen grandes cosas, pero al final son vacíos. Sin embargo, tenemos un Jesús, un Señor, que es una auténtica garantía, que es un seguro absoluto, que da su vida por los suyos, que nos ha amado tanto, que ha dado su vida hasta el fin. ¿Por qué cambiar a este Jesús? Por mucho que parezca en ocasiones difícil seguirlo, y lo es. Por mucho que nos tiente el camino ancho y amplio que lleva a la perdición. No hay nada más pacífico, más seguro, que da más tranquilidad a nuestra alma, que nos garantiza la vida eterna, que seguir a Jesús, el pastor, el buen pastor de las ovejas. Señor Jesús, te pedimos, Señor, que nos guíes, que nos ayudes a ver el error allí donde esté. Danos ojos para discernir y no ser como
estos falsos intrusos que obraban sin discernimiento. Señor, solo tú puedes hacernos caminar seguros, solo tú sabes los escollos que hay en el camino, solo tú sabes nuestro futuro, con qué cosas Satanás nos va a tentar, qué dificultades vamos a atravesar, qué pruebas vamos a estar y la severidad de ellas. Pero Señor, estamos confiados y seguros de que tú eres un Dios bueno, que eres un buen pastor, que sabes lo que haces, que sabes llevarnos a verdes pastos, que no vas a fracasar y que vas a darnos lo mejor para nosotros, aun y todo cuando en estos momentos no nos parezca que eso es así. Así que en fe venimos a ti pidiéndote, Señor, que queremos confiar en ti y que nos ayudes a ello, que nos libres del error de este mundo, que nos ayudes a conocerte a tal punto que la influencia del mundo en nosotros pierda su atractivo. Te pedimos que sigas tratándonos con toda misericordia y con toda bondad, y que nos exhortes cuando nos estamos desviando. Padre, confiamos única y exclusivamente en ti para nuestra salvación, y en tus manos dejamos nuestras vidas. Amén.